Empezamos a probar. Y eso que no hemos empezado el tema, pero este es cilantro, ¿cierto? Sí, y esa es sí. solo una de las posibilidades Parece que que tiene andan uno ligas. para sembrar en casa. Ya estamos en compañía de Andrés Cañas, él es integrante del equipo de agricultura urbana y a través de esta nota nos va a contar cómo es posible tener en casa siempre hierbitas frescas para cocinar bien rico. El cargo que estabas diciendo es del jardín botánico, él trabaja en el jardín botánico. Gracias, Andrés. Gracias Yo por creo estar que aquí. se nota. Se nota. Bueno, pues efectivamente, ¿qué les cuento? Las podemos tener muy fácilmente, ¿cierto? De pronto la gente le da mucho miedo sembrar o cuando empieza muchas veces se frustra porque fácilmente se les muere una planta, ¿cierto? Pero eso es muy común al principio, pero uno en la medida en que va trabajándolas rápidamente les coge el tiro, creo yo. Bueno, ¿cuál es la mejor forma para que pegue? ¿Con semillita o con un piecito de mata? Mira, hay plantas que uno dice que hay que sembrar con siembra directa, es decir, que de una va y coloca la semilla, como es el caso, por ejemplo, de ese Del cilantro, cilantro. que yo creo que se ve ahí en la cámara. Este es el cilantro. Todos esos de adelante son cilantro y entonces ahí lo que hicimos fue llenarlo de semillas, ¿cierto? Además que se ve muy bonito. ¿En qué tipo de tierra pega mejor? Pues pero una pregunta a la vez. Sí. Y la otra, Perdón. perdón. Y la otra es por piecitos, algunas, por ejemplo, yo puedo cortar esta cebolla, ¿cierto? Muchas veces cuando vamos y mercamos, podemos usar nada más las hojas y sembrar el resto de la cebolla, ¿cierto? Sembrarla y vamos a tener Y me nuevamente sale. cebollas, claro. La Ajá. que viene con raicitas, pues. No, bueno, hay algunas que tú las puedes poner un día o 2 días en agua y van a echar raíces, ¿cierto? Sí es necesario conocer un poco de la fisiología de la planta, es decir, cómo ella Claro. empieza a crecer, ¿cierto? Yo no puedo hacer lo mismo, digamos, con una hojita de este romero, pero sí puedo sembrar incluso una hojita de orégano de hoja ancha y de ahí me puede salir una nueva planta. Que se crece, se reproduce muy fácil, es el que Muchísimo, le llaman sí. el orégano francés. Sí, sí. Ajá, que es así Grande. gordito. Nosotros estamos acostumbrados, perdón Luchi, a ver este tipo de plantaciones en la huerta de la finca del abuelo, la huerta de la finca de la casa, bueno, en fin. Pero ahora los espacios urbanos son bien reducidos, muchos tenemos unos balcones pero no son muy grandes, pero nos gustaría tener este tipo de plantaciones en nuestro hogar. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Es posible tener con la luz de la mañana este tipo de plantación? Claro, que fue la pregunta inicial, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer para sembrar esto en casa? Precisamente por eso traigo como esa botella, que es un modo de siembra muy puesto de moda, ¿cierto? Hoy en día mucha gente las está utilizando para eso, afortunadamente, porque estamos reciclando ese tipo de materiales. Y entonces hay plantas que van a crecer fácilmente ahí. Entonces yo puedo, si conozco un poco de esas plantas, saber qué planta sembrar en una botella. Yo ahí no puedo sembrar, digamos, un tomate porque sí va a requerir más tierra, pero sí puedo sembrar unas pequeñas plantas al principio, tener mis plántulas, mi semillero ahí y luego trasplantarlas a una maceta, por ejemplo, o dejar ahí en una botella una cebolla. Esta, por ejemplo, es de mi casa, las otras las traje del jardín. En mi casa tengo muchas cebollas sembradas en bolsas de leche, ¿cierto? Y entonces eso es súper fácil. No tengo que tener una gran cantidad de tierra, no tengo que tener una maceta especial, ¿cierto? Simplemente basta con que tenga la tierra que esa planta requiere y buena agua. ¿Cómo sé cuál es la tierra que cada planta requiere? Ahí sí nos toca, digamos, buscar un poquito o preguntarle a alguien. Ajá. Si yo de pronto estoy un poco familiarizado con las plantas, me voy a dar cuenta de que si una planta crece mucho es porque también tiene unas raíces grandes, ¿cierto? Entonces, si yo más o menos sé esa planta que tanto crece, yo pienso por ese lado en sus raíces. El reflejo de lo de arriba es lo que hay debajo. Y una planta bien nutrida va a ser una planta sana, una planta nutritiva. Bueno, entonces te propongo que para facilitar el tema, ¿cierto? Quienes no somos muy conocedores del tema de las plantas, pero sí nos gustaría tener, por ejemplo, orégano, cilantro, tomillo, lo que más se usa, digamos, en una Y que nos cocina y que cuente cada sabemos cosa. que crece fácil. Entonces, para el cilantro, ¿necesito luz directa, indirecta o...? Bueno, en las hortalizas en general, que son las que nos comemos, ¿cierto? Sí es recomendable que tengan por lo menos unas 5 o 6 horas al menos de luz al día, ¿sí? Si son las de la mañana, excelente. Si ¿Pero de son luz las de la directa? tarde, sí, de luz solar, Sí. ¿cierto? Que les dé el sol. Que si no les da, bueno, seguramente esa planta también se va a adaptar un poco, pero no todas las plantas, digamos, dentro de las cebollas, hay algunas cebollas que tienen mejores genes, Que son más resistentes. que son más resistentes y otras que no tanto. Entonces eso en parte también se seleccionará solito, pero yo puedo ensayar, yo los invito a que ensayen, ¿cierto?
Y yo considero que esta bolsita de tierra, por ejemplo, es buena para tener muchas hortalizas. Yo en esa cantidad de tierra puedo sembrar ese romero, o en la misma cantidad de tierra puedo sembrar una albahaca, ¿cierto? Y ellas también se adecúan al medio en el que estén, como los bonsai. Ahora Lucero decía, la albahaca es muy difícil, y tú le decías, la albahaca es súper fácil. Sí. ¿Qué falló? Lo lamento, ¿Qué que falle, Dios mío, que pasó? falle. Hay No. unas que crecen como maleza, pero la albahaca sí es muy resabiada. Pues yo estoy cansado, como te decía ahorita, de verme albahacas en la terraza de mi casa, ¿cierto? Ella, de hecho, echa semillas, ella solita, y empieza a crecer como estas lechugas que hicieron lo mismo. Sí. Entonces, sí, de pronto la trajiste de un clima muy Pero no hay diferente. que quitarle las florecitas. La albahaca, cierto, Es tiene correcto. una florecita. Entonces alguien Es me dijo a mí, correcto. cuando le empiezan a salir las florecitas, quítasela La para que la podas. hoja pueda Es crecer correcto. bien. Es correcto, Ahí la está. podas. En este caso, pues no tengo una albahaca, pero la idea es podar cerca a un nudo, o sea, donde se empieza a bifurcar, ¿cierto? Porque entonces ahí ella va a tener una mayor posibilidad de crear nuevas ramas, ¿sí? Si yo lo hago lejos de ese nudo, es más fácil que se pudra ese pedazo, por ejemplo, ¿cierto? Listo. Entonces ¿Y en la cuál- poda también hay que tener un poquito de Hoja maña. que sale, hoja que me puedo comer. Pues te lo pregunto porque cuando uno Hoja al plato, pues. se encariña, digamos, ¿no? Y entonces dice, ay, no, le quito las hojitas, entonces se me va A morir la Juancha. matica. O sea, ¿hasta cuándo le siguen saliendo hojitas y sigue creciendo? No, también hay que tener en cuenta cómo van naciendo las hojas. Las más nuevas son las que mejor dejamos, ¿cierto? Y vamos cogiendo las viejas. Entonces, en el caso de la lechuga, uno coge la de abajo, ¿cierto? De las hojas más viejas. Pero, por ejemplo, en un romero, pues yo no me voy a poner a quitarle hojitas, ¿cierto? Yo en un romero Rama. sí lo puedo podar una ramita, pero miro lo mismo, busco que esté cerca a un nudo, y de ahí entonces el romero va a tener la capacidad de crear nuevas ramas. Ay, me encanta, Y yo el quiero. romero. Ven, las personas que están interesadas y este proyecto del Jardín Botánico me parece maravilloso, ¿con quién se pueden contactar? Si, digamos, yo quiero poner un jardín en mi casa con todas estas plantas aromáticas, ¿lo puedo hacer? Claro, nosotros les brindamos asesorías, pero sobre todo nos centramos en cursos y talleres que nosotros dictamos y los invitamos a que participen en Ah, ellos. qué chévere. Por ejemplo, este sábado hay un taller, ya dudo mucho pues que alcancen porque hay que hacer una inscripción previa, ¿cierto? Pero sí los invito a que estén entonces pendientes de la página web del Jardín Botánico, donde está toda la programación, y que también nos pueden llamar al 444-5500, extensión 135 o 107. Si no es para esta, como permanentemente están abriendo, pues como Es correcto. este tipo de capacitaciones podrá ser. Muchas gracias. Con Ay, muchísimo gracias, gusto. Andrés. Qué bueno que ¿A ustedes no ustedes les parece que el romero a veces sabe como a Semana Santa? Sí. ¿Cierto? Yo, por ejemplo, ahorita al almuerzo me comí unas papas con romero. Te juro por Dios que me sentía en el sermón de las 7 palabras. Sí, O sea, ¿sabes? que sí. Y hay otra Romero hay es- otra que sí me huele como hippie. ¿Cuál? ¿Cómo El es? eneldo. Ah, Ay, pero me el huele a eneldo es hippie. delicioso. Pero No, tiene que no saber soy cuánto capaz, le me siento pones. comiendo mi... ¡Ay, no, pues! Bueno, nos vamos a ir.